Bienvenidos al podcast del Centro Cristiano de Sarchí. Nos alegra tenerte con nosotros. Esperamos que la prédica de esta semana sea una gran bendición para tu vida. Muy bien, el tema de esta mañana lo he titulado Delegando lo indelegable. Hay cosas que podemos delegar en la vida. Es más, delegar es hasta bíblico y es un acto de sabiduría. Cuando nosotros estamos muy saturados, hay cosas que podemos delegar, ¿cierto? Podemos delegar alguna función, alguna tarea, y ahorita lo vamos a ver con algunos pasajes bíblicos, que es bíblico el poder delegar, pero hay cosas que no podemos delegar, y una de esas es nuestra vida y condición espiritual. Yo puedo pedirle a alguien que ore por mí en alguna situación complicada, difícil de mi vida, llámese una situación que estoy pasando, económica. Puedo orar o pedir que oren por mí en una situación complicada de salud, alguna situación que pueda estar pasando mi familia o qué sé yo. Pero la parte espiritual, el manejo de mi vida espiritual no lo puedo delegar a alguien más. Esa parte me toca, me corresponde, es mi deber mantenerla yo. Es decir, ese fuego tengo que mantenerlo vivo yo. No hay otra persona que lo pueda hacer por mí. La palabra del Señor nos enseña una historia que quiero comentarla, sé que posiblemente usted la conozca, y es una enseñanza de un gran hombre de Dios, un hombre que la palabra del Señor dice que era conforme al corazón de Dios, y ese es el rey David. Y es una historia que quizás es la más dolorosa, o una de las más dolorosas quizás que David pudo experimentar, y además quizás la más oscura en su peregrinar por este mundo. Y fue la caída que él tuvo con una mujer que vivía obviamente en su ciudad Jerusalén, y que él llegó a fallar por haber delegado lo que no tenía que delegar. Y leo para ustedes el texto base de esta preciosa mañana, es 2 de Samuel capítulo 11 y el verso 1 en adelante. Y dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen, escuche, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. Joab era el capitán, el general de su ejército. Y dice que no solamente mandó a Joab, sino que también con él a sus siervos y a todo Israel. Es decir, a todo el que pudiera pelear, lo mandó a la guerra. Pero más adelante dice: mas David se quedó en Jerusalén. ¿Ven la clave ahí? Él se quedó en Jerusalén. Quiero decirles que había un tiempo para salir a pelear, y era el tiempo de la primavera, era el tiempo donde no había barro, no tenían calles pavimentadas como las que tenemos hoy, eran calles o caminos o callejones en algunos casos, donde ellos tenían que transitar, pero no solamente para llevar sus armas, llevar sus tropas, sino que tenían que llevar alimentos, tenían que llevar cosas para poder acampar en los lugares diferentes. Entonces no podían hacerlo, o podían, pero era muy complicado en el tiempo de invierno. Entonces acostumbraban a hacerlo en la primavera, donde el tiempo había cambiado y además había sustento para los animales, las bestias que tenían que llevar a la guerra, pero también había alimentos para ellos mismos. Entonces por eso es que la palabra del Señor dice que en el tiempo en que los reyes salían a pelear. Entonces hay momentos en los que nosotros podemos experimentar paz. ¿Cuántos han experimentado paz y que no hay problemas? ¿Cuántos han experimentado eso? Hay momentos de paz en nuestras vidas. Y los reyes construían nuevamente los muros de sus ciudades en los tiempos de paz. No podían hacerlo cuando estaban en guerra porque estaban siendo atacados. Entonces ellos tenían que construir o reconstruir los muros de la ciudad mientras había paz. Y aquí quiero dejarles también un tip en esta preciosa mañana. Usted debe
de construir, usted debe de buscar aún más de Dios cuando usted experimenta paz en su vida, cuando no hay problemas, cuando no hay situaciones, porque cuando vengan esas situaciones usted va a estar fortalecido, va a estar preparado para la guerra. Pero si usted se descuida, si usted se relaja, no va a tener las fuerzas, no va a tener el ánimo, no va a tener todo lo que usted necesita para salir adelante en medio de esa batalla. Entonces, en los tiempos de paz hay que construir, hay que reconstruir, hay que buscar más de Dios. No se relaje, no se relaje. Ahora, hablando de delegar funciones, que dije que era correcto, que era bueno y además sabio, la palabra de Dios nos enseña que Moisés en algún momento en su vida delegó ciertas funciones a ciertos hombres llenos de sabiduría y llenos de Dios. Dice Éxodo capítulo 18, verso 21 y el 22 dice: además escoge de entre todo el pueblo varones de virtud. Y más adelante dice: y juzguen al pueblo en todo tiempo. ¿Qué era lo que sucedía aquí? Moisés se estaba literalmente matando, haciendo el trabajo él solo, y él recibe el consejo de su suegro y le dice que busque a personas. Dios usó a Jetro para decirle: busque a personas que te ayuden en ese trabajo. Entonces él delegó. Pero también los apóstoles vinieron en algún momento, cuando inicia la iglesia con fuerza. Dice que los apóstoles se vieron un poco apremiados con la gente, porque recogían primicias como nosotros hoy para ayudar a las viudas y a la gente que no podía hacerle frente a su día a día y necesitaban un empujoncito. Entonces dice que se peleaban unos con otros porque no eran atendidos correctamente. Entonces los discípulos del Señor, los apóstoles, dijeron: no es bueno que nosotros descuidemos lo que es la predicación de la palabra por estar atendiendo todo esto. No es que era menos importante, pero a ellos el Señor los llamó a hacer una función. Entonces dijeron, según Hechos capítulo 6, del 3 en adelante, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Y más adelante dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos no se distrajeron con todas las labores del ministerio porque Dios los había llamado a hacer algo. Entonces ahí es donde está la sabiduría de poder delegar lo que sí se puede delegar. Entonces, como les decía, delegar no es malo, es una señal muy buena. Ahora, hay responsabilidades que nadie puede asumir en lugar de nosotros. Nadie puede tener comunión con Dios por nosotros. O sea, nadie puede estar allá en su lugar de intimidad orando en lugar suyo. Eso nadie lo puede hacer. Puede orar por usted, sí puede orar por usted, pero su lugar de intimidad es usted con Dios. Nadie puede obedecer a Dios por nosotros. ¿Alguien quiere que otro obedezca a Dios por nosotros? No, nosotros somos. Nadie puede pelear nuestras batallas por nosotros. O sea, podemos nosotros orar y podemos clamar por algún hermano y apoyarle, sí, pero la batalla propia la está viviendo esa persona. Vamos a ver, yo conozco y he conocido gente que ha tenido, por ejemplo, una enfermedad terminal, un cáncer o qué sé yo. Esa batalla la está viviendo esa persona. Podemos orar, podemos ir y ungir, podemos ir y hablar y consolar, podemos hacerlo, pero la batalla la está viviendo él o ella. Amén. Nadie puede cuidar nuestro corazón por nosotros. Usted es el que debe cuidar su corazón. Y la Biblia dice también en los proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tus pensamientos, tu corazón, porque de ellos mana la vida. Nadie puede hacerlo. Su papá, joven que estás acá, esposo, esposa, todos podemos ayudar a cuidar, podemos ayudar a que con un consejo, qué sé yo, para que usted pueda guardarse de todo, pero el que es llamado a cuidar el corazón es usted. Usted es el que deja que entre el pensamiento, el que entre aquello que primeramente entra con un pensamiento, luego comienza a tener un sentimiento, luego comienza a tener una palabra que usted dice, un accionar y un resultado. Todo comienza con un pensamiento. Usted deja que ese pensamiento entre, sea bueno o no sea bueno. Si es bueno y basado en la palabra de Dios, va a tener un resultado muy bueno. Si no es bueno y es contrario a la palabra de Dios, no va a tener un resultado correcto.
o más bien lo va a tener correcto, pero no es bueno. ¿Sí? Nadie puede buscar la llenura del Espíritu Santo por usted o por mí. Usted debe buscar la llenura del Espíritu Santo. Marlon tomó su vela, permitió que la encendieran con alegría, con gozo, pero también le llamó la atención el chocolate. Y fue muy rápido para entregar la vela, porque Justin vino y le dijo, se la sostengo. Nadie puede llevar esa unción sino Marlon. Esa vela se le fue entregada ¿a quién? A Marlon. Y nadie más puede hacerlo. La llenura del Espíritu Santo le es necesario a usted y a mí el poder buscarla. Nadie más. Entonces, David, aunque fue un rey extraordinario, David mató, ¿cuántos gigantes mató David? ¿Cuántos? Uno. Pero la Biblia dice que mató gigantes. Ahora, no fue que David mató un montón de gigantes, sino que bajo el gobierno de él, muchos otros mataron gigantes, se animaron a matar gigantes. Imagínate, ya David le había dado el ejemplo, entonces fueron y mataron gigantes. Era un rey extraordinario. David también había dirigido ejércitos con mucho éxito. David también había escrito salmos con tanta bendición que hasta los días de hoy se cantan esos salmos. Pero había experimentado el poder de Dios en toda su vida. Sin embargo, en este capítulo, como les digo, de la palabra de Dios, enseña que él se embarcó, porque se acostumbró a la unción de Dios, a ganar, a que Dios iba delante de él, y entonces en algún momento dice, chiquillos, hoy no voy a salir, voy a quedarme aquí en un relax, en un momento especial que necesito. Hoy no voy a salir a orar, hoy no voy a leer la palabra, hoy no voy a ayunar, hoy no voy a escribir salmos, hoy me quedo en casa. ¿A cuántos les ha pasado eso? No es que quedarse en casa esté mal, no es que descansar esté mal, no es que ir a vacacionar esté mal. Lo que sí no está bien es abandonar la palabra de Dios. Lo que sí no está bien es no orar en nuestros tiempos de descanso. Lo que sí no está bien es descuidar nuestra vida espiritual. Y fue lo que le pasó a David. El texto que leímos no dice que David estaba enfermo y se quedó en casa. Porque hay momentos donde estamos enfermos y no podemos salir, ¿cierto? Pero aún en medio de tiempos de enfermedad tenemos que orar a Dios y buscamos inclusive más al Señor, porque necesitamos que nuestra salud sea restablecida, ¿cierto? El versículo tampoco dice que estuviera incapacitado. No dice que algo le sucedió de camino a la guerra, se cayó del caballo y se fracturó, tiene una lesión, un esguince, no sé, no dice la Biblia nada de eso. Pero más bien dice la palabra muy enfáticamente, dice que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. Y David era el rey y se quedó en casa. Entonces, lo que parecía una pequeña decisión, una decisión ligera en la vida de David, terminó, convirtiéndose en una verdadera tragedia. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahora, quiero decirle que muchas veces esto pasa porque cuando nosotros delegamos lo indelegable, abrimos puertas que nunca se tuvieron que abrir en nuestras vidas. Cuando nosotros delegamos lo que el Señor nos dio a nosotros y se lo damos a otra persona, muchas veces se abren puertas que nunca se debieron de abrir. Y fue lo que le pasó a David. Entonces, ahora sí, punto número 1, delegar lo indelegable nos saca del lugar donde Dios quiere encontrarnos. Quiero decirles además que el llamamiento que Dios te hace y me hace es un llamamiento irrevocable. Yo me aparté del Señor un año en mi caminar de 30 y tantos años que tengo de estar con el Señor. Un año me salí porque me resentí con algunos líderes de la iglesia. ¿Cuántos se han resentido con líderes y con pastores de las iglesias?
A nadie, solo yo, ¿verdad? Porque yo soy medio carnal. Fíjense que nosotros como pastores tenemos que restaurar gente de muchas otras iglesias, y otras iglesias tienen que restaurar gente que quizás se fueron heridos de la iglesia que nosotros pastoreamos, porque nosotros nos dolemos, y es más, muchas veces nos resentimos, nos dolemos porque no esperamos de esa persona que amamos y que además son líderes, que nos hagan alguna mala cara o un maltrato, qué sé yo. Me dolería yo que Rigo me hiciera algún desplante o me diga algo feo, me dolería porque yo lo amo, porque es no solamente un hermano de la iglesia, sino que para mí es un amigo, Rigo, y se lo digo. Pero me dolería quizás que alguien de allá afuera en la calle me diga o me haga un desplante. Posiblemente no, porque no me importa tanto. Me importa lo que diga mi hermano. Me hiere lo que diga mi hermano. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, muchas veces nosotros somos heridos, somos lastimados en las iglesias, y nos vamos y somos presa fácil del enemigo. Yo me fui un año de la iglesia, dolido, lastimado. Y el que más perdió en ese año, ¿quién fue? Yo. Pero esa pequeña decisión también hizo que mi familia también fuera lastimada. Porque no es lo mismo que una familia todos estemos jalando para el mismo lado, que solamente uno o dos. ¿Sí me estoy dando a entender? Y en ese momento mi hijo Aarón estaba de brazos, no caminaba todavía. Era cachetoncito, lo más lindo, pequeñito y de todo. ¿Y saben qué le decía yo a mi esposa? Mi amor, vaya usted a la iglesia, yo me quedo cuidando a nuestro hijo. Vea qué maquinación, hasta suena considerado. ¿Sí? Hasta que mi esposa entendió, llena de sabiduría y discernimiento del Espíritu, dice: no, yo me voy con mi hijo, si usted quiere se queda en la casa. Y así sucedió. Y un año pasé yo sufriendo, lamentándome y de todo, hasta que el Señor tuvo gracia y misericordia nuevamente de mí y me atrajo. Pero hay momentos donde nosotros delegamos, y en ese momento mi esposa tuvo que tomar el rol que no le había sido asignado a ella. Porque el sacerdote de la casa, amado, que estás en este lugar, es usted. Amada, tú que estás aquí, el sacerdote de la casa es él. Pero amado, quiero decirte, si usted no asume el rol, su esposa va a tener que asumirlo sí o sí, por lo menos para echar adelante y que el asunto no se caiga. O sea que hay matriarcados a veces en nuestros hogares, pero es porque el hombre no cumple la función o porque la mujer no lo deja. Hola, hola, hola. Todos estamos aquí. A veces las dos cosas juntas, ¿verdad? Entonces, una vez una pastora inclusive me dice: mira, los hombres son las cabezas del hogar, pero las mujeres somos los cuellos que la mueven. Satánico eso. No, ¿y sabe por qué digo esto? Porque no es el rol. No es el rol. O sea, tenemos que ver los roles que el Señor nos delegó. Entonces, tienen que haber acuerdos, pero la responsabilidad va a caer sobre el varón. No estoy hablando de machismo aquí, estoy hablando de roles instituidos en la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros delegamos las cosas, el Señor va a venir a ver, o más bien cuando Él nos delega, va a venir a buscarnos en el lugar donde nos puso. Y si no nos encuentra ahí, está feo el asunto. Así que la pregunta en esta mañana para usted y para mí es: ¿estamos donde el Señor nos puso o no? Segunda Samuel 11, verso 1 dice: aconteció el año siguiente, que fue lo que leímos, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, con él a sus siervos y a todo Israel, y escuche, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, mas David se quedó en Jerusalén. O sea, a aquella gente no le fue mal en apariencia, porque ganaron y conquistaron. Pero más adelante vamos a ver los resultados de cuando usted y yo no tomamos el rol que Dios nos ha encomendado. Y ese rol en esta mañana, el énfasis que quiero hacer es tu vida espiritual. Tu vida espiritual. El problema no comenzó, como vamos a ver más adelante, con una mujer llamada Betsabé, que fue con la que cayó David. El problema comenzó cuando David dejó el lugar que le correspondía según
el Señor le había asignado. Era tiempo de guerra, era tiempo de ser líder, era tiempo de responsabilidad o ser responsable, pero David decidió enviar a otro. ¿Cuántos muchas veces decimos, no, mi esposo está orando por mí? No, mi esposa está orando. No, ellos están allá en la iglesia, gloria a Dios por ellos, porque son gente muy santa, son gente que leen la palabra y nos atenemos nosotros a que nuestros seres amados están orando por nosotros, están leyendo y muchas veces inclusive nos comentan lo que Dios les habló a través de la palabra y nos llenamos, entre comillas, paréntesis y llaves, con lo que Dios les habló a ellos. Pero Dios quiere hablarle a usted también todos los días. ¿Cómo se escucha la voz de Dios en nuestros días? Como Reina Valera, versión internacional, como la nueva versión, traducción El Viviente. Dios habla hoy. De hecho hay una versión que se llama Dios habla hoy, porque Dios sigue hablando hoy. Hay gente que no conoce de Dios y usted le dice, vieras que Dios me dijo, y dice, ay no, ¿cómo se cree, querubín? Dios nos habla hoy. La palabra es viva y es eficaz. La palabra es enviada por el Señor y es como que el Señor hace un efecto boomerang, la envía y ella regresa con el propósito por el cual fue enviada. Amén. Yo le animo para que usted no deje de escudriñar las Escrituras, porque es lo que Dios quiere. Entonces, Joab podía dirigir las tropas, ya vimos en el pasaje que sí. Él dirigió los ejércitos y tuvo éxito porque conquistó, porque alcanzó. Pero el lugar de David nadie podía llenarlo. Nadie puede llenarlo. El lugar que usted ocupa o necesita ocupar o que Dios cree, considera y está completamente consciente de que usted es la persona, nadie la puede ocupar. Hay lugares que nosotros no podemos delegar como esposos. Hay lugares que no podemos delegar como padres, hay cosas que no podemos delegar como líderes, como creyentes y como adoradores. Y según el capítulo 10 de Lucas 10:42, María, la hermana de Lázaro y de Marta, entendió esto. Marta estaba afanada porque estaba Jesús ahí, lo tenían que atender. Pero María fue y se sentó y dice, yo me siento a los pies del maestro. Y dice el verso dice, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. ¿Cuál es la buena parte? La presencia de Dios. Y dice, y nadie se la va a quitar. Estar a los pies del Señor, recibiendo la bendición. Mire, nosotros tenemos ese privilegio hoy en día. El privilegio de entrar a la presencia misma de Dios, cosa que solamente el sumo sacerdote una vez o más bien 2 veces al año podía hacer. Pastor, solo dice que una. No, tenía que entrar primero por él, ofrecer los sacrificios y después se tenía que entrar por el pueblo. Pero una vez al año sucedía eso. Hasta que Cristo vino e hizo una obra maravillosa y usted y yo hoy tenemos acceso a la presencia misma de Dios. ¿Han visto cómo a veces uno desea lo que no tiene? ¿Alguien le ha pasado eso? Lo que no tiene estás deseando, pero hoy tenemos la presencia de Dios y muchas veces la despreciamos o no la tenemos realmente como lo primordial en nuestra vida. Y entonces esas cosas no podemos descuidarlas, no podemos nosotros descuidar el ser adoradores del Señor. No solamente venir acá y venir y adorar y postrarnos, que todo eso está bien, sino que nuestra vida sea una constante adoración, es decir, que sea un olor fragante a Dios todos los días en nuestra forma de conducirnos. Que el Señor diga, ¿han visto ustedes eso? Yo cuando estaba muy jovencito, estaba en el colegio y todavía no generaba nada, yo lo que hacía era que asaltaba el armario de mi hermano para perfumarme. Entonces tenía colonias francesas, pero también tenían unas que ya, yo creo que ya salieron del mercado, digo yo, unas English Leather. Las English Leather olían rico y de todo, pero entonces mi hermano tenía su cajón y tenía sus cosas, ¿verdad? Y entonces yo para ir al colegio iba y me ponía colonias de él. Y entonces habían unas compañerillas, ¿verdad? Que decían, ay, ahí viene, solo Nacho, me decían, ahí viene Nacho ya, porque el olor me delataba. Claro, era el olor de... Pero eso sucede hoy en día. Porque cuando nosotros pasamos y estamos espiritualmente bien, el Padre dice, ay, allá viene Rigo. Pero el olor de que el Señor está percibiendo no es el de Rigo, es el del Cordero de Dios. Pero necesitamos estar en la presencia del Señor.
para oler a Cristo, hermanos. Y eso es algo maravilloso. Entonces tenemos que ser adoradores y entender que no podemos delegar esa parte. Muchos hoy quizás han delegado el altar de Dios a otra persona. Muchos han delegado la búsqueda de Dios a otras personas. Muchos han delegado su crecimiento espiritual, escuchan prédicas, hacen cosas, pero personalmente no se encuentran cerca de Dios. Cuando dejamos nuestro lugar, tarde o temprano algo más va a ocupar ese espacio. Y tenemos que estar muy atentos a que no estemos cediendo el espacio. Ese espacio es mío. Ese espacio de intimidad es mío. Yo puedo orar con mi esposa y con mis hijos, puedo hacerlo. Y en algunas ocasiones lo hacemos todos juntos, vamos a orar por esto, pero el tiempo de intimidad mío, el mío con Dios, es mío. ¿Sí me voy a entender? Ese tiempo es suyo. Que no le pase como decía aquel amigo pastor de nosotros, que decía, casi como decía Elías, dije hace 8 días, ¿verdad? Vive el Señor en cuya presencia estoy. Él dice que Él pasa en la presencia de Dios todos los días. Claro que sí pasa en la presencia, Dios es un Dios omnipresente, pero el tiempo de intimidad, de buscarlo, hay que hacerlo, porque Él decía, es que yo paso en oración con Dios, así, orando todo el día, diciendo, ay Señor, no es que vacilón aquello, ayúdale Señor, guárdalo. No, el tiempo de oración es allá, hay que hacer un tiempo. Jesús tuvo sus tiempos de oración. Jesús, antes de ministrar y después de ministrar, Él dependía de su Padre a través del Espíritu Santo. Amén. Nadie puede sustituirnos en el lugar donde Dios espera encontrarnos. Para terminar ese punto. Número 2, delegar nuestra responsabilidad espiritual nos vuelve vulnerables. Vean qué interesante. La palabra de Dios dice en el verso 2 del capítulo 11 de 2 Samuel, y sucedió un día, porque quiero decirles que a veces sucede en un día, aunque usted no lo crea. Usted puede estar relajado, usted puede estar haciendo también todas las cosas, pero en algún momento, así como cuando el Espíritu Santo vino en un de repente, en algún momento en nuestra vida vamos a estar descuidados o desprevenidos. Y es ahí donde el enemigo entra. Entonces dice, y sucedió un día, al caer la tarde, al caer la ¿qué? Ese está de vacaciones, pero, o sea, no sé cómo se levantaba a desayunar o a qué hora desayunar, pero dice, al caer la tarde se levantó de su lecho. Ahora, tampoco la Biblia dice que ya no se había levantado y se volvió a acostar, pero aquí dice que se levantó a la tarde, es decir, el hombre estaba relax. Dice que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real. Nosotros en mi casa decimos, David estaba palaciando, es decir, andar por el palacio. El hombre andaba ahí relax. Mientras aquellos estaban dándose duro, David estaba ahí. No dice que estaba orando. No dice que Señor, Padre, en el nombre de Jesús, por lo menos orar por los hombres del ejército de él. Dice que él andaba allá y dice, qué pereza, ¿ah? En Tequicia diríamos, qué tigra, ¿se entiende? ¿Qué tigra? No sé ni dónde salió ese dicho, pero qué tigra entiendo yo que qué pereza. Dice que mientras andaba por allá, se asomó por la terraza y vio una mujer que yo todavía hasta la fecha no entiendo porque se estaba bañando ahí, posiblemente sea algo cultural, pero dice que se estaba bañando allá, como Dios la trajo al mundo, desnuda. Y David la vio, la deseó. Cuán maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. No cantó eso, dice que la deseó en su corazón. ¿Por qué? Porque estaba en modo relax, modo descanso, modo allá están peleando por mí, modo allá están luchando por el reino, modo yo me merezco un espacio, modo otros les toca eso, modo para eso hay líderes, modo para eso hay pastores, modo para eso, modo. Y le pasó lo que le vino a pasar.
Dice este verso que él estaba palaceando, que él estaba por allá. David estaba ocioso. ¿Cuántos hemos tenido momentos de ocio, momentos donde, no, ahorita no me hable, ahorita necesito una maratón en Netflix? Estaba ocioso y había abandonado su asignación. Mientras Joab estaba peleando, David estaba paseando. Mientras otros estaban en la batalla, David estaba distraído. El estar ocioso espiritualmente siempre va a crear espacios peligrosos. Porque si no estamos preparados para la guerra, la batalla, vamos a ser presa fácil. Así lo externa Pedro en 1 Pedro 5:8, dice: sed sobrios. Decir que no estemos embriagados de nada en este mundo, ni de nada de lo de este mundo. No estamos hablando de alcohol solamente, o de algún tipo de droga, o qué sé yo. Dice: sed sobrios y velad. Velad. Vuelvo a lo mismo, perdón Marlon, pero es que tenía que usar a alguien. Marlon no veló. Marlon se dejó llevar por el chocolate. Mauricio, como ya había estado en otra reunión y habíamos hecho algo similar, ya el hombre estaba a pilas. Sí, y claro, lo veía usted todavía que se fue así redondito. Pero la Biblia dice que velemos, dice Pedro, pero no solamente dice que velad, dice: porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y quién? Siempre he escuchado eso y también a veces lo digo. ¿Qué comen los leones? Usualmente carne, ¿verdad? Y si nosotros andamos en la carne somos presa fácil. ¿Cierto o no? Nos va a devorar. Pedro no dice que nos relajemos, sino que más bien velemos. Dice: velad, 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 ¿verdad? Y también Efesios capítulo 6, verso 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Porque aquí exactamente hay un porqué. Y es ahí donde tenemos que tomarlo para nuestras vidas, es ahí, porque yo no solamente estoy, digamos, señalando la parte que muchas veces no hacemos correctas, sino cómo podemos hacer las cosas correctas. Es decir, tenemos que velar, pero también nosotros tenemos que tomar la armadura del Señor. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. ¿Y dónde están las armaduras del Señor? Son las armaduras del Señor. ¿Se recuerdan a David? Casualmente David tuvo un descuido. A David le pusieron una armadura que no era la de él, era la de Saúl. Y dice: no, quíteme todo esto, yo con esto no puedo. Yo lo que he podido siempre hacer es con una honda. Esa es mi armadura, con una honda, con las piedras, pero sobre todo con el Señor que va delante mío. Y se mató a su gigante. Entonces, dice la Biblia, no yo, que nuestras armas no son carnales. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Miren, ¿saben por qué? Porque muchas de las luchas que tenemos nosotros y que nos llevan a fallarle a Dios tienen que ver, como les digo, con un pensamiento. Comienzan con eso. Y entonces yo siempre lo he dicho así para que se lo aprendan de memoria. Comienza un pensamiento, sea bueno o basado en la palabra, o no sea bueno y no basado en la palabra. Ese pensamiento se vino a albergar en su mente primeramente. Luego usted comenzó a sentirse con base a ese pensamiento. Luego usted comenzó a hablar con base a ese pensamiento. Y luego accionó con base a ese pensamiento y tuvo un resultado con base a ese pensamiento. Se lo explico con la historia. David está ya relajado. Viene y ve a aquella mujer que vino, una imagen, se albergó en un pensamiento. ¡Qué mujer más guapa! Pero qué deseable. Ya empezó a hablar. Y además yo soy el rey. Usted se ha preguntado por qué ella no puso oposición. Era el rey.
Y aunque lo hiciera, oponerse a una ley, un mandato del rey. Algunos dicen que puede ser eso, algunos dicen que también y dice, pero el pensamiento estaba ahí. Él viene y acciona ese pensamiento, recibe ese pensamiento, dice, ok, yo soy el rey, me gusta esa mujer, y ya no solamente comienza a sentir cosas y comienza a accionar con su boca, sino que manda a traer a esa mujer. Y lo vamos a ver más adelante. Y cuando la trajo, dice que se acostó a dormir con ella. No era que tenían sueño. Cuando la Biblia dice que durmió con ella es porque sexualmente se acostaron, tuvieron relaciones sexuales. Pastor, ¿cómo dice eso? ¿Cómo dice eso? Eso es así. Tuvieron relaciones sexuales, no era que estaban con sueño, se acostaron, pecaron, fallaron. No existe una neutralidad en el mundo espiritual. O estamos nosotros velando o no estamos. ¿Estamos nosotros avanzando o estamos retrocediendo? ¿Cómo nos encontramos hoy? ¿Avanzando aunque sea un poquito? ¿O estamos retrocediendo un montón? ¿Cómo estamos hoy? Porque ni siquiera la parte de que estoy estancado, no, estás retrocediendo todos los días. Si estás estancado en un lugar, quiere decir que no estás avanzando y que cada día estás peor porque no estás avanzando. Preguntémonos eso. Muchos piensan que uno cae. Vamos a ver, ¿cuántos han visto a alguien que quizás en apariencia está muy bien con Dios y luego lo ven que cayó? Eso no sucedió de la noche a la mañana, eso no fue como el Espíritu Santo de repente, empezó a relajarse. Empezó a venir ese tiempo de no buscar, ese tiempo que ya muchos a veces hemos querido vivir de la renta y no porque tengamos apartamentos o casas de alquiler. Queremos vivir de lo que ya habíamos experimentado antes. Por eso yo siempre he entendido y les trato de motivar aquí día a día, la unción de ayer ya pasó, lo necesitamos hoy, necesitamos al Señor todos los días. Lo que ustedes puedan vivir hoy, lo que pudieron vivir hoy con la alabanza, la adoración, lo que ustedes puedan recibir, lo que usted hizo en la mañana, lo que va a hacer en la tarde, ya mañana pasó. Necesitamos a Dios nuevamente mañana. Amén. Si no viene Él o nos llama a su presencia. Entonces, nosotros comenzamos poco a poco a dejar de orar, a dejar de leer la palabra de Dios. ¿Cuántos han dejado de comer durante todas las 24 horas, unos 5 días a la semana o 7 días? ¿Cuántos han dejado sin tomar agua ni nada 7 días a la semana sin comer nada? ¿Cuántos? Y por favor no lo haga, tiene que ser algo divino, porque si no se muere. Pero ahora sí les digo y no me contesten, ¿cuántos hemos dejado de orar una semana? ¿Cuántos hemos dejado de leer la palabra una semana? Hola, 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 todos están aquí. La parte espiritual se está muriendo, aunque usted no lo crea. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y es ahí donde la parte espiritual se debilita o se llega a apagar. Y es por eso que la Biblia es tan insistente de que busquemos siempre y siempre de Dios. Las tentaciones más peligrosas suelen encontrarnos, escuchen lo que les voy a decir. Las tentaciones más peligrosas en tu vida y en mi vida suelen encontrarnos a nosotros cuando estamos lejos de Dios. Pastor, yo no tengo problemas como hombre con las mujeres. Pastor, yo no tengo problema con los hombres como mujer que soy. Pero es que yo no estoy hablando de Betsabé. Yo no sé cuál puede ser su Betsabé en esta mañana. Póngale el nombre que sea. Eso que te aparta de Dios, esa es la que te está haciendo fornicar y adulterar. Esa es la que te está apartando de Dios. No sé cuál se llame. Porque aquí posiblemente algunos podrán interpretar que es el caer sexualmente. No, estoy hablando, y la Biblia muchas veces menciona que adulteraron, fornicaron, y está hablando de la parte espiritual. Amén. Entonces, para pasar al punto número 3, cuando abandonamos la batalla espiritual, nos exponemos a guerras para las que no estamos preparados.
David no estaba preparado para eso. Si se hubiera ido a la batalla, habría conquistado, pero no estaba preparado para esta batalla. Cuando tú y yo nos alejamos del Señor, no estamos preparados para esa batalla que viene. Y es por eso que tenemos que estar velando, orando, preparándonos, porque no sabemos cuándo va a venir el enemigo a probar. Número 3, lo que delegamos incorrectamente termina afectando a otros. David quizás pensó que su decisión era una decisión personal, de ir y dar una orden y mandar a traer a esa mujer, pero terminó afectando a tanta gente, a su reino, a su familia, porque el enemigo anda buscando una entrada, un lugar para que usted y yo fallemos, para él colarse por ahí. Afectó a Betsabé, afectó a su esposo Urías. ¿Dónde estaba Urías? Estaba descansando en la casa. Oiga, ese hombre se estaba matando en la batalla. Por el mismo pueblo, claro que sí. Afectó a su familia David con lo que hizo y a toda una nación. Dice 2 de Samuel, en el capítulo que estamos viendo, es en el 11, en el verso 4, dice: y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Ya hablamos de eso. Pero más adelante, en el verso 15, dice, del capítulo 11, dice: poned a Urías en lo más recio de la batalla. Ahora, ¿por qué lo estaban poniendo ahí? ¿Era porque era muy carga? Era carga, pero la intención era que se muriera, que lo mataran ahí, para tapar ¿qué? El resultado de la fornicación o del adulterio. Quedó embarazada. Todos conocemos la historia, ¿cierto? Y si no, se la dejo para que la lea. Entonces David, después de eso, vino y dice, porque vea lo que pasó, yo sé que usted la estudiaba, pero dice que David mandó a llamar a Urías. Dice: ¿dónde está el esposo de esa mujer? Porque la mujer le dice: ay, rey David, no es que te quedé encinta, quedé embarazada, ¿ahora qué hacemos? No podía decir que se casara porque tenía esposo. ¡Qué escándalo! Yo me imagino los medios de comunicación, Facebook, Twitter, todo hoy en día sacando el rey David y no sé qué. Entonces dice: evitemos eso, evitemos la prensa. Nadie puede saber que esto pasa, pero es más fácil, mandemos allá, manden un mensaje, un WhatsAppazo, no sé, y manden a traer a Urías que se venga inmediatamente para la casa. Y entonces David, vean lo que es la mente, porque cuando nosotros mentimos, después tenemos que inventar otras mentiras para tapar la mentira primera, y cada vez se va haciendo una bola de nieve. ¿Sí? Entonces, manden a traer a Urías. Urías, amigo, siervo fiel, qué hombre, qué guerrero. He escuchado tantas cosas buenas de ti, que hoy quiero darle unas semanas allá en Guanacaste, todo incluido con su esposa. David, Urías, siendo un siervo tan fiel, tan santo, tan humilde, dice: amado rey, ¿cómo me voy a ir yo para Guanacaste a disfrutar de las playas y todo incluido, si allá están mis amigos, mis compañeros, mi gente de barrio con los que me crié y todo, estamos luchando para ganar la batalla? ¿Cómo haría yo eso? David no se esperaba eso, porque pensaba que aquel también era alguien carnal como se encontraba él. Y entonces dice: plan B, plan B, plan B. Traigan vino, porque hoy es un día para celebrar. Y ellos lo pintan de formas especiales. Vamos a celebrar que Urías está aquí. Tranquilo, Urías, está bien, no te vamos a mandar a Guanacaste, porque ya vi que eres fiel, leal al Señor y al reino y a tu rey. Y entonces dice: traigamos vino y celebremos antes de que se vaya nuevamente para la batalla, porque usted es un hombre de Dios. Y traen vino, y el hombre inocentemente, porque también era algo cultural, se toma sus vinos, ¿verdad? Que usted se va a tomar sus chelas y sus cosas celebrando. No, eso era cultural ahí, nada más lo estoy. Entonces dice que se embriagó. Y le dice: ahora sí, ya lo tengo en el punto que quería. Lo voy a mandar para donde su esposa, a su casa. Así él no se va a acordar, porque va bien triqueteado y va a pensar que se acostó, o sí se acostó con su esposa, y ahora sí, está encinta, pero es de Urías. Uf, qué salvada. Pero lo manda para la casa y resulta que Urías se queda a la puerta de la casa del rey.
sé cómo ya bajar yo a dormir con mi esposa, ya que ellos están matando allá. Y se quedó. Rey, el plan B no funcionó. ¿Qué? No funcionó. Después de hacer varios intentos, dicen, ahora sí pónganlo en los recios de la batalla, para que lo maten. Oiga, el hombre conforme al corazón de Dios, para que lo asesinen. Entonces mandan a Urías y todos conocemos la historia. Urías muere en la batalla como un siervo fiel que era. Urías nunca delegó lo que le delegaron a él, aún pidiéndoselo al rey, aún pidiéndole que abra la bolsa de chocolates. No se la delegó a nadie. ¿Ven por qué era importante lo de la candela? No podemos delegarlo. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Números capítulo 32, verso 23 dice, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Tarde o temprano nos va a alcanzar. Hace algunos años atrás, creo que en algún momento lo comenté, mi esposa y yo queríamos tener una casa propia, y cuando eso ya estaba, había nacido nuestro hijo Aarón, y yo no sé por qué en el lugar que fui había una persona que me andaba, como dicen, punteando a ver si podíamos aspirar al bono, y la persona me dice, ok, ¿su condición cómo es? ¿Casado? Felizmente casado. ¿Tienen hijos? Sí, tengo uno. Qué pena, no podemos ayudarle. ¿De por qué? Porque tienes un hijo. Digo, pero más bien necesito más ayuda. No se puede. Podemos, si usted dice que no está ese hijo, y nada más llenamos un documento ahí y usted no dice que tiene un hijo. ¿Qué hice yo? Le dije, esto no lo voy a hacer. Porque si Dios me dio un hijo es porque quería bendecirme y bendecir a mi esposa. Herencia del Señor son los hijos. Y entonces dije yo, no, lamentablemente no puedo tener eso. Inclusive en el paso del tiempo, aún el diablo quiso trabajar en mis pensamientos porque alguien de Dios vino y me dijo, mire, usted ya tiene cierta edad y con cierta edad difícilmente se va a hacer de una casa. Un hombre de Dios. El pensamiento. Aquí quería hacer nido y yo le dije, juntamente con mi esposa, no vamos a creer eso. Y yo doy gracias a Dios porque todavía, casi a mis 59 años, ya pudimos hacer la segunda casita. Yo creo que Dios es mi fuente y es su fuente. Y no importa lo que los demás digan, Dios sí puede hacer las cosas que para otros es imposible. No acepte que se albergue ese pensamiento en su cabeza. Mire, yo no estoy aquí hablando como un pastor de la prosperidad, no estoy hablando de eso, no. Estoy hablando de alguien que cree al Señor, que le ha creído y que ha visto la mano del Señor de verdad. Dios es así. Entonces, el pecado que según este pasaje dice, me hubiese alcanzado. Quizás mi hijo ya no estaría aquí. Quizás algo hubiese pasado, pero yo no dejé que eso pasara en mi vida y apliqué la fe y Dios ha sido bueno. Como padres, amados que estamos en este lugar, no podemos delegar completamente la formación espiritual de nuestros hijos. Usted tiene que formarlo en su casa, usted tiene que enseñarle la palabra de Dios en su casa, usted tiene que modelar cómo orar en su casa, usted tiene que enseñarles a orar por los alimentos, usted tiene que enseñarles a ser agradecidos, porque un corazón agradecido siempre va a ser bendecido por Dios. Así solamente haya tortilla en su casa. ¿Cuántos comieron tortilla con manteca y un poco de sal?
Yo comí eso, había mucha necesidad en mi casa. Un día esto hablaba con mi hermana y me decía, se recuerda, porque estaba lloviendo, y le digo, se recuerda, me dice ella, se recuerda cuando comíamos, cuando hacía mucho frío, nos mojamos porque teníamos que ir a pastorear unas vacas y todo ese asunto, y llegábamos descalzos con frío y todo, y mamá nos tenía una tortilla con un poco de manteca, nada de margarina, lactocrema, ni mucho menos mantequilla de los pinos, miren, manteca con un poco de sal, y así comíamos el poco de tortillita con café. Hay que ser agradecidos, ¿o no? Y yo doy gracias a Dios por el pedacito de guineo frito también, que en vez de un bistec o una chuleta como la que nos vamos a comer ahora, guineo frito era lo que había en la casa. No los chupones que hay hoy, que los chicos tienen unos chupones, pero con tecnologías y de todo, y chupetas. Miren, yo me acuerdo todavía, vean qué mente la mía, todavía me acuerdo, una botella de Square. ¿Se acuerdan las botellas de Square? No las plásticas que hay ahora, las de Square. Esta es de los míos, y una chupeta roja, pegada así. Y no con leche pinito o fórmula, 25,000 o 50,000 la fórmula que toman los chiquitos hoy. Agua dulce y a veces con leche. A veces con leche. Pero yo agradecido porque Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno. Amén. Entonces no podemos delegar. Enseñemos a nuestros hijos quién es el Señor. Enseñemos, modelemos a nuestros hijos. Como esposos no podemos delegar el liderazgo espiritual de nuestra casa, que era lo que oraba mi esposa y era lo que decíamos ahora. Miren, usted varón que está en este lugar, usted es líder espiritual, usted es sacerdote de esa casa. Mujer, usted es ayuda idónea. Usted debe ser una mujer sabia que edifica su casa, no que la destruye. No sea como dice Proverbios, que la mujer necia es como una gota. Miren, ahí en la casa donde estoy se está metiendo una gotita. Y miren, suena todas las noches. Tengo que subirme al techo un día de estos, pero miren, todo comienza a llover ya. Qué bendición, ¿eh? Pero lo demás no se moja, solamente ahí. Hay que ver el bueno y pues tengo que arreglar eso, pero a veces hay mujeres que son así una gotita y a veces ya no es una gotita, a veces eso es un río y no de alabanza. Sea sabia, edifique su casa, hable, converse, sea ayuda idónea, tomen decisiones juntos, pero no sea una mujer resignosa, ¿verdad? Entonces, amados, ejerzamos el liderazgo espiritual que hay que ejercer. Como creyentes no podemos delegar nuestra relación con Dios, como lo dije al inicio. Cuando descuidamos nuestra responsabilidad espiritual, rara vez somos los únicos afectados. Ya les comenté, mi esposa sufrió, mi hijo sufrió cuando yo me aparté ese año del Señor. Y por la gracia de Dios, solamente su gracia ha hecho que nuevamente esté en los caminos del Señor y nuevamente esté sirviéndole al Señor como pastor. Porque en ese tiempo de resentimiento, yo decía, yo nunca más vuelvo a una iglesia porque son una manada de hipócritas. Eso me pasaba a mí, yo sé que usted nunca pensaba así. Y si vuelvo, jamás serviré. 2 doritos después, estoy en la iglesia y hasta me recibieron con juegos de pólvora. El hermano que me recibe en la iglesia con los brazos abiertos, sarcasmo, me dice, ¿cómo le fue en Egipto? Con todas las fuerzas podía dar la vuelta, decir, me voy, tenía razón. Pero me quedé en la iglesia, porque la iglesia es un hospital donde estamos en un proceso de perfección. La iglesia es un lugar donde estamos aprendiendo. No dice la palabra de Dios que la vida del justo, la suya y la mía, somos justos a través de Jesús, dicho sea paso, que la vida del justo es como la luz del nuevo día, que va en aumento, en perfección, hasta que el día llegue a ser perfecto. No hay gente perfecta aquí, no hay iglesias perfectas. Si usted la encuentra, ni siquiera me diga, porque si yo voy, la echo a perder. Si usted entra, posiblemente no, pero si yo, como no soy perfecto, yo entro, yo sí la echo a perder.
Nuestras decisiones privadas terminan, escuche, produciendo consecuencias públicas. David quiso tapar todo, pero fue su hecho evidente. Porque nosotros podemos aparentar y apantallar aquí, hablar con salmos espirituales, como dice la palabra de Dios, pero nuestra vida muchas veces dista de eso. Seamos honestos, seamos sinceros. Yo no estoy acusando, estoy diciendo, seamos honestos y sinceros, porque yo los puedo engañar a usted, a ustedes, a cualquiera. Pero hay dos que yo no puedo engañar, a mí mismo y al Señor. Donde quiera que vaya, eso se llama integridad. Donde quiera que yo vaya, donde quiera que usted vaya, tiene que ser usted la misma persona, una sola pieza. No puede ser una pieza diferente. Número 4, y con esto termino. El Espíritu Santo nos llama a recuperar lo que hemos descuidado. ¿Y saben qué es lo más maravilloso de nuestro caminar con el Señor? Cuando hay la actitud correcta. Porque les voy a decir, como pastores muchas veces hemos tenido que venir y tomar a una ovejita, usando la ilustración de pastor y oveja, y hemos tenido que agarrar a la oveja que a veces va en el proceso de cabra a oveja, es decir, es cabreja, todavía no es oveja, y tenemos que tratar de ayudarle para que crezcan en el carácter de Cristo. Y los pastores, hay pastores que a veces son pastores muy, muy rudos y golpean a la oveja, pero nosotros como pastores lo que tenemos que hacer es tomar la oveja y en algunos casos, como enseña el Salmo 23, derramar aceite para que las moscas no se metieran. Eso tiene que ver un contexto, ¿verdad?, cultural y de todo. Las moscas se metían, había un tipo de moscas que se les metían en los oídos a las ovejas y provocaban que ellas no estuvieran bien y a veces algunas se ponían medias locas. Entonces las ungían con aceite para que las moscas no les llegaran. Dicho sea paso, ilustración, el aceite es representación del Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo, ¿verdad? No es que le vamos a poner aceite y el Espíritu Santo está derramando, no, representa nada más. Pero entonces nosotros como pastores tenemos que agarrar muchas veces a las ovejas y no golpearlas, sino que si tienen un tórsalo, ¿cuántos conocen un tórsalo en un animal? Sí, él no es un animal, ¿verdad? Es el hermano, pero estoy usando. Entonces yo tengo que agarrar, sí, yo tengo que agarrar como pastor y sacar el tórsalo. Yo no puedo matar a la oveja. ¿Sí? Dice que siga porque quiere un masaje. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? Nosotros entendemos que aunque fallemos, el Espíritu Santo, y lo más maravilloso de la obra del Señor en nosotros es que aunque fallemos, si hay la actitud correcta, que es en lo que estaba, porque a veces uno corrige a alguien y termina yéndose de la iglesia. Y lo que queríamos era que avanzara. Porque digamos, yo tengo este obstáculo hoy aquí. Y lo que el Señor quiere no es que lo rodee, es que yo lo salte, lo venza, porque tarde o temprano me va a volver a salir el problema. Yo tenía un problema, me fui un año de la iglesia y el problema era un resentimiento. Si yo me quedaba así y luego iba a otra iglesia, ¿cómo iba yo a esa otra iglesia? Con el resentimiento, con el don de sospecha. Ese no está diciendo la verdad, eso es un hipócrita. Sí me voy a entender. Dios en su amor y su misericordia va a poner personas, va a poner situaciones para que usted y yo nos volvamos a Él verdaderamente, y lo vamos a ver en este pasaje. Dice la palabra de Dios en el Salmo 51, verso 10, que David, después de que fue corregido por un profeta, se volvió al Señor verdaderamente, porque el niño que fue concebido murió. Vean cómo afectó todo y al final salió a la luz todo, ¿verdad? Pero en el Salmo 51, verso 10 y 11 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón como limpio, porque estaba sucio, un corazón limpio. Dice: y renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de delante de ti. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Es que sin el Espíritu Santo nosotros no somos nada en esta tierra. Por eso Jesús, cuando se fue, Él vino y dijo: me voy, pero no los dejo solos.
les voy a enviar otro consolador, al Espíritu Santo. Él nos va a guiar a toda verdad. Entonces, sin el Espíritu Santo no somos nada ni nadie en el pasar por esta tierra. No vamos a lograr cosas verdaderamente significativas. Entonces, vemos que David en este pasaje no dice: Señor, devuélveme como su antecesor. ¿Se recuerdan a Samuel? A Saúl. Saúl viene delante de Samuel cuando falla y Samuel lo corrige. Le dice: le has fallado al Señor. Y Saúl, ¿qué fue lo que dijo? Hónrame delante del pueblo. Muchas veces buscamos ser honrados delante de las personas, pero quiero decirle en esta mañana que Dios honra. Eso funciona así, no al revés. Entonces no vemos a David aquí diciéndole: Señor, por favor, no me quites la autoridad delante del pueblo, Señor, que esto no salga a la luz. Si fue un zafi, Señor, pero por favor, qué vergüenza, qué pena. Van a salir en todas las redes sociales, Señor, ya me imagino todo el bullying que van a hacer los contrarios a mí, Señor, por favor. Usted sabe que esto también es político, Señor. ¿Cuánta gente se va a reír de mí? Van a hacer burla durante años. Él viene y dice: Señor, crea en mí, oh Dios, un espíritu o un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Y Dios restauró a David? ¿Sí o no? ¿Restauró? Ahora, hay cosas que uno hace en la vida que nunca más va a tener la posición que tuvo. ¿Sí? Posiblemente no. Dios nos restaura como personas, pero si tenemos un ministerio público, por ejemplo, hay una persona, voy a decirlo, ya murió de todo, y por si eso fue tan obvio que todo el mundo lo vio. Jimmy Swaggart, los que somos un poco menos jóvenes aquí, para que suene, ¿verdad? Que somos clásicos, cristianos clásicos, ¿verdad? De muchos años atrás, conocimos al evangelista Jimmy Swaggart, un hombre que yo, inclusive siendo católico, a mí me llamaba poderosamente la atención cómo predicaba y cómo ministraba la palabra de Dios. Y ese hombre, quizás como David, se relajó en algún momento y falló, y tal vez no una vez, quizás muchas veces, y cayó en el pecado similar o igual al de David. Su ministerio se vino abajo, fue notorio, público, todo lo que pasó, la gente hablando y de todo. A mí me decían, ¿sabe qué? Cuando comencé a caminar para el Señor, me decían Jimmy Swaggart. Y no era que yo estaba cayendo en Jimmy Swaggart, era que me hacían una burla porque era cristiano. Y dice: ¿qué? Jimmy Swaggart. O Zacarías, había otro Zacarías ya aquí de Tiquicia que había cometido un error también, o unos horrores ahí, ¿verdad? Pero, ¿qué Zacarías? Tuve que aguantar el oprobio por lo que hicieron otros, pero Dios tuvo misericordia a Jimmy Swaggart y murió hace, yo no sé si fue el año pasado, no me acuerdo. Tuvo misericordia y él llegó a predicar nuevamente, pero el ministerio jamás fue el mismo. Porque el diablo vino a bendecirte, vino a ensanchar tu tienda. El diablo está interesado en que seas una persona de mucha bendición donde quiera que usted vaya. El diablo vino a robar, matar y destruir. Para eso apareció. Él no está jugando. ¿Sí me estoy dando a entender? Mire, cualquier descuido que usted tenga en su vida, el diablo se mete por ahí. Si no, que pregúntenle a David nuevamente. Pero dice Joel capítulo 2 versos 12 y 13, dice: convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y con lloro y lamento. Y más adelante dice: porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Dios no quiere dejarte donde estás, Él quiere que te levantes. Y si le has fallado al Señor en esta mañana, primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es por eso que venimos orando, para que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, porque todos los días le fallamos al Señor. Mientras estemos en este caminar y en este estuche, todos los días le vamos a fallar, de pensamiento, de palabra, de acción o de omisión. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
Y si fallamos de pensamiento, ¿cuántos fallan de pensamiento más? Algunos están sentados por ahí y ya están pegando de pensamiento y dicen, no, el pastor que ya me tiene hasta aquí, que termine rápido. Ya voy a terminar, tranquilidad. Porque nuestros pensamientos son así traicioneros y nuestro corazón es más engañoso. Para terminar, tal vez algunos en algún momento hemos delegado el altar. Hemos delegado la oración, hemos delegado la búsqueda de Dios, hemos delegado la batalla espiritual, pero hoy, este domingo, el Espíritu Santo sigue restaurando a todos aquellos quienes quieren regresar a Él. Nunca será tarde para volver a ocupar el lugar que Dios te asignó como hombre o mujer de Dios y que habías abandonado. La restauración comienza cuando dejamos de justificar nuestras ausencias de Dios y regresamos a la presencia misma del Señor. Ya deja de justificar que por esto, lo que me hicieron, que aquel me hizo buena cara, mala cara, que no me saludó, que me malinterpretaron. Deja todo eso y vuélvete nuevamente al Señor. Él está con los brazos abiertos, esperando que tú y yo nos volvamos para que cumplamos primeramente el rol y el propósito que Él trazó para usted y para mí, pero además para que podamos todos disfrutar de su presencia, de su amor, de su misericordia, para que veamos la mano de Él sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, nuestros familiares, y que podamos dejar un legado más allá de las cosas económicas, de tierras, terrenos, carros o posesiones, dejarles un legado a nuestros hijos de lo que realmente es valioso y tiene que ver con el tesoro allá en los cielos. Somos ricos espiritualmente. Y en esta mañana, si te has dejado llevar por lo que el enemigo ha puesto en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos, y le has fallado a Dios, esta mañana, mi oración y el sentimiento que percibo de Dios es: vuélvete al Señor nuevamente. Toma tu lugar. Ese lugar nadie lo va a poder llenar, solamente tú. Tiene tu forma, no la de otro, tu forma. Comienza a orar ahí donde estás y vamos a dirigir también en una oración. Voy a hacer una oración para cerrar este tiempo de la palabra de Dios. Padre, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús, hoy hemos entendido que David no cayó porque un día vio a Betsabé. David, Señor, cayó porque mucho antes había abandonado, Señor, el lugar donde tú, Señor, querías encontrarle. Todo comenzó cuando él delegó lo que no tenía que delegar. Y el mismo peligro existe hoy para nosotros, Señor. Hoy te pedimos, por favor, que entendamos que podamos delegar algunas funciones, algunas tareas, que podemos delegar algunas responsabilidades administrativas, pero que jamás podremos delegar nuestra comunión contigo, nuestra obediencia, nuestra santidad, nuestra búsqueda del Espíritu Santo, nuestra responsabilidad de permanecer en la batalla espiritual que tenemos que ganar nosotros, no otros, sino nosotros. Porque hoy hemos entendido que las mayores tragedias espirituales suelen comenzar cuando decidimos entregar a otro lo que tú, Señor, nos habías pedido realizar, hacer personalmente. Tu palabra, Señor, dice en Gálatas 5:16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Señor, esta carne es débil. A la verdad, dice tu palabra, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En lo personal he tenido que obligar a esta carne a salirse de su comodidad. Y cuesta salirse de la comodidad, del abrigo, del descanso. Pero cuando estoy en tu presencia, Señor, todo esto quedó atrás, porque como decía el salmista, prefiero un rincón en tu casa
Oh Señor, es mejor un rincón en tu casa que un lugar espacioso en la casa de un rey. Yo prefiero estar en tu presencia un momento, Dios, entendiendo que para eso fui creado, porque voy a pasar una eternidad contigo, que los placeres que este mundo da, entendiendo que tú has dejado cosas para que las disfrutemos en esta tierra, pero no pueden tener el lugar que solamente a ti, Señor, te pertenece. Y quiero cumplir, Señor, en esta preciosa mañana y de aquí en adelante, esa función indelegable que tú me has dado, esa responsabilidad que tú me has dado. Señor, bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas. Señor, yo oro, Señor, para que día a día en sus hogares puedan experimentar tu presencia, Señor, en sus vidas, en su caminar, en su trabajo, donde quiera que vayan, Señor, puedan experimentar tu gracia, tu amor, tu misericordia, y que sean, Señor, personas que ganan batallas, que conquistan, Señor, porque, Señor, han entendido que es a través de ti y no en sus fuerzas, Señor, que podemos conquistar, que podemos ganar. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, todas aquellas cosas que hemos dejado de hacer. Perdónanos, Señor, por la indiferencia, por la religiosidad. Perdónanos, Señor. Límpianos, crea en nosotros, como dijo David, un espíritu recto. Límpianos, oh Dios, no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, guíanos en todo momento a Jesús, al camino correcto. Que nuestros oídos estén atentos a ti, que nuestros oídos espirituales estén afinados para escuchar tu voz. Yo bendigo a este pueblo lindo, Dios. Oro por esta semana que inicia hoy, para que tú les acompañes, les guardes donde quiera que vayan, y que tu gracia, tu amor y tu misericordia sea con ellos en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén.